de la corriente, menos 43.4 grados. ¿Listo? Por lo tanto, el ángulo phi va a ser igual a ¿cuánto? Menos 10 menos 43, esto me va a dar positivo 33.4 grados, ¿no? Entonces, esto es el ángulo del factor de potencia. Bueno, bueno, una forma sería hacer esto, ¿no? Otra forma que sería directamente ubicarlos, ¿no? En lo que es los ejes real e imaginario, ¿no? Si no les convence de hacerlo así analíticamente, pueden pasar a la forma de, ¿cómo se lo puede decir? A la forma geométrica, ¿no? Entonces, ubicamos el ángulo 30 menos 10 grados, entonces sería, solo ubicamos lo que es el ángulo. Menos 10 grados, digamos que es esto es menos 10 grados. Y lo que es, esto es el fasor E, lo que es la corriente, ¿no? La corriente está menos 43 grados. Entonces, menos 43, bueno, lo estoy exagerando, ¿no? No sería de esta forma. Entonces, solamente lo estoy exagerando para que se note, ¿no? Bueno, hemos dicho, ¿no? El ángulo del factor de potencia de cualquier elemento es el ángulo entre su voltaje y su corriente, ¿no? El ángulo entre estos dos, ¿cuál es la diferencia de ángulo? Sería menos 43 grados de esto, menos estos 10, ¿no? Es decir, la diferencia de ángulo entre estos dos es, en sí, 33.4 grados, ¿no? 33.4 grados. ¿Está bien? Entonces, se ve, ¿no? Se ve claramente eso. Por lo tanto, entonces, cualquiera de estas dos formas vale. ¿Está bien? Si no quieren usar esta, entonces usen esta. Entonces, depende de cada uno. ¿Está bien? Ahora vamos a lo que nos interesa, ¿no? El factor de potencia. Por lo tanto, el factor de potencia, ¿a qué va a ser igual? Al coseno de ese ángulo phi, ¿no? El ángulo phi que acabamos de hallar. Entonces, esto va a ser igual a, bueno, digo, coseno de qué cosa? El ángulo que he hallado, 33.4 grados. Ah, listo, ¿no? Ahora bien, realizamos esta operación, el coseno de 33, ¿no? Estamos utilizando grados, ¿no? Entonces su calculadora tiene que estar en grados por ahora, ¿no? ¿Listo? 0.83 me sale. Entonces digo acá, el factor de potencia es 0.83, ¿no? Bueno, este sería lo que es el valor del factor de potencia, pero siempre, recuerden esto, siempre cuando indicamos un factor de potencia, tenemos que señalar si es positivo o si es negativo. Es decir, si esta, a ver, ¿cómo vamos a poner? Aquí aparte lo vamos a hacer. Factor de potencia si es positivo o si es un factor de potencia negativo, ¿no? Cuando indicamos que es positivo, indicamos que es positivo cuando la corriente I adelanta, recordando un poco de teoría, ¿no? Cuando la corriente I adelanta a el voltaje, ¿no? Y cuando es negativo, lo contrario, ¿no? Cuando la corriente I retrasa a su voltaje, ¿no? Entonces, esto se cumple, o bueno, siempre nos sirve en cualquier elemento, ya sea fuente, ya sea, o perdón, en cualquier elemento, ya sea resistencia, ya sea inductancia o capacitancia, ¿está bien? Entonces, nos fijamos en eso, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es vernos, bueno, la gráfica nos ayuda, ¿no? Acá lo hemos dibujado ya. Determinamos cuál de los dos casos es, ¿no? En este caso, si nosotros hacemos un giro, estos fasores giran, ¿no? Giran constantemente. Este giro antihorario, que es el giro normal, ¿ok? Siempre antihorario. Si gira antihorariamente estos dos fasores, ¿cuál va a pasar primero por el eje real? ¿Cuál de estos dos pasa primero por el eje real? El primero en pasar el eje real sería esto de acá, ¿no? Lo que es
el voltaje de la fuente. Luego del voltaje de la fuente, recién retrasado 33 grados, va a pasar lo que es la corriente I, ¿no? Entonces, ¿en qué caso estamos? La corriente está retrasando al voltaje, ¿no? En este caso sería este de acá, ¿verdad? Entonces, conclusión, el factor de potencia es negativo, ¿no? Y eso siempre hay que indicar a la hora de escribir un factor de potencia. Factor de potencia 0.83, negativo. ¿Qué quiere decir este negativo? Que es un factor de potencia en retraso. ¿Está bien? Ahora, ¿qué conlleva un factor de potencia en retraso? Mayor consumo de energía inductiva, ¿no? Bueno, todo eso lo van a ver pronto con el ingeniero. ¿Está bien? A la hora de hacer potencias en corriente alterna. No sé si ya lo han visto, pero creo que no. Así que por eso no he incluido lo que es potencias en este ejercicio. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna duda o pregunta de esto? De todo esto. A ver, pueden activar su micrófono y realizar cualquier duda que tengan. ¿Ya? Mientras entonces voy a pasar a lo que es, creo que solamente vamos a hacer este ejercicio. Diagrama fasorial. Fasorial de corrientes, ¿no? De corrientes en nodo A. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dibujar estas corrientes, ¿no? Cada una de estas corrientes las tenemos que dibujar. Entonces, hacemos el diagrama fasorial. Nos dibujamos los dos ejes. El eje J imaginario, positivo, y el eje real, ¿no? Unidades. Esto va a estar en amperios, ya que estamos trabajando con corrientes, ¿no? Bueno, cuando mezclamos voltaje con corriente, no podría poner unidades a los ejes, ¿no? Entonces, como es puro corrientes, le pongo amperios a ambos ejes, ¿no? Ya. Entonces, ubiquemos lo que son estas corrientes, ¿está bien? La corriente, la más grande, en este caso sería lo que es I1, creo, no sé, pero es cercano a 2, ¿no? Entonces, dibujo lo primero, que es I1. El ángulo es I, ¿no? El ángulo es menos 43.4 grados, ¿no? El primero es I, ubico menos 43.4 grados, más o menos es cercano a 45, más o menos va a estar por acá. Esto va a ser mi ángulo, mi corriente I, cuyo valor es 1.974, ángulo de menos 43.4 grados, ¿no? Continuamos. La siguiente corriente que coincide en el nodo A sería esta corriente I sub A, ¿no? La corriente I sub A sería esta de acá, 2.765. Vean, esa corriente es mucho mayor que la corriente de la fuente. Entonces, ubicamos el ángulo es menos 48 grados, ¿no? Entonces, va a estar 5 grados más retrasado que esta corriente. Y su ángulo es casi el doble, ¿no? Perdón, su módulo. Esta es la corriente I sub A, cuyo valor es 2.765 con ángulo de menos 48 grados. Trato de hacerlo lo más a escala posible, ¿no? Ya. A ver, por último, la corriente I sub B, ¿no? Ya tenemos las dos, nos falta I sub B. Ubico I sub B, acá está 0.813, es casi la mitad de I sub I, de I. Su ángulo es 120 grados, ¿no? Entonces, 120 grados, cabalito, más o menos sería por acá. Bueno, es la mitad que esta corriente, ¿no? Casi la mitad. Acá está la corriente I sub B, cuyo valor es 0.813, ángulo de 120.6 grados. Hacer de esta forma su diagrama fasorial es suficiente para mí, ¿no?
Entonces, no hay necesidad de poner aquí tan el ángulo, aquí otra vez el ángulo, todo rayoneado. Entonces, ubican bien lo que es los fasores, indican el ángulo y el módulo, para mí es más que suficiente. Ahora, ustedes saben, ¿no? Sumatoria de corrientes en el nodo A debe ser igual a 0. O la corriente I tiene que ser igual a I sub A más I sub B, ¿no? Una forma de ya, ok. Entonces, continuemos. ¿Dónde estábamos? Ah, sí. Con la ley de corriente de Kirchhoff, la corriente I debería de ser igual a la suma de estas dos corrientes de rama, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos que hacer bueno, transponer lo que es la corriente I sub A, ¿no? Hasta acá. Y bueno, mi gráfica no es perfecta, pero se nota que nos va a dar, ¿no? Nos va a dar. ¿Ya? Bueno, entonces, eh, aquí está la corriente, o perdón, el diagrama fasorial de corrientes. Ahora, lo que nos faltaría por último sería determinar, ¿no? Hay una parte que nos dice determinar el valor de I de t en un tiempo de 0.25 segundos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para empezar, me dice I de t. Entonces, tengo lo que es la corriente I, ¿no? Pero yo necesito esa corriente expresada en función del tiempo, ¿no? Entonces, tengo que hacer la transformación de, de corriente expresada en función de la frecuencia como fasor a corriente expresada en función del tiempo con su respectiva función, seno o coseno. En el enunciado, en este caso, no nos dice qué funciones, ¿no? No nos dice que si la función lo tenemos que manejar como seno o como coseno. ¿Está bien? Entonces, podemos manejar cualquiera de los dos, ya que no nos obliga o nos impone qué función escoger. A ver. Eh, bueno, lo normal sería escoger seno de una vez. Entonces, escojamos la función seno. Y ojo, por ahora solo estamos haciendo ejercicios con una fuente de alimentación, ¿no? Luego vamos a ver ejercicios con más de una fuente. Entonces, vamos a esperar a que en teoría avancen un poco más. Entonces, acá voy a decir lo siguiente. Hallando el fasor I en función del tiempo, ¿no? Entonces, si bien recordemos cuánto vale I, la corriente I, hemos dicho que era 1.974 con ángulo de menos 43.4 grados. Esto en amperios, ¿no? Y recordemos bien cada uno de estos valores, ¿no? Estamos hablando de fasores. El ejercicio directamente me ha dado lo que es una expresión de la fuente en función de la frecuencia, ¿no? Por lo general, siempre que tengan un circuito expresado en función de la frecuencia, las fuentes de alimentación o los fasores que están en coordenadas polares se supone que nos están dando como valor eficaz. ¿Está bien? Este módulo es valor eficaz. Entonces, a la hora de expresar esta función, esto recordemos que es una corriente eficaz, ¿no? Para expresarlo en función del tiempo, nosotros requerimos lo que es la corriente máxima, ¿no? Multiplicado por la función. En este caso vamos a escoger la función seno, ya que no nos impone nada, ¿no? Seguido de qué cosa? De omega t. Más o menos, ya sea dependiendo de su ángulo en este caso tita lo vamos a poner. ¿Está bien? Entonces, lo único que tenemos que hacer es llevar de este formato a este formato. Entonces, hagamos eso. Acá la corriente I de t va a ser igual a qué cosa. Me pide corriente máxima, ¿no? Pero como fasor esto es corriente eficaz.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En una función senoidal o cosenoidal, sabemos que la corriente máxima es, o el valor máximo de esa función es raíz de 2 veces la corriente eficaz, ¿no? En este caso es 1.974, multiplicado por el seno omega t, ¿no? Velocidad angular. En el ejercicio me dice que tome una velocidad angular de 100 radianes por segundo. Entonces, omega es 100, ¿no? Multiplicado por el tiempo, más o menos según el ángulo que tenga. Entonces, en este caso es un ángulo negativo, entonces menos 43.4 grados será, ¿no? Todo esto va a estar en la unidad de amperios. Entonces, esta es la respuesta a lo que es I de t, ¿no? Esto es mi I de t, mi expresión o mi función de corriente en función del tiempo. ¿Está bien? Bueno, determinar el valor de I de t en un tiempo de 0.25 segundos, ¿no? Aparte de hallar esta expresión, tengo que determinar cuánto vale en un tiempo de 0.25 segundos, ¿verdad? Entonces, tengo que hacer eso. Bueno, recordando un poco control o señales, o 315, ¿no? También tal vez han llevado esto. Reemplazamos, ¿no? El tiempo me dice que es 0.25 segundos. Ojo también con la unidad de segundos, ¿no? No es milisegundos. Si hubiese sido milisegundos, el tiempo lo tengo que reemplazar por 10 a la menos 3, ¿no? Entonces, ojo con eso también, ¿no? Entonces, esta corriente que vamos a hallar va a ser a 0.25 segundos. Esto va a ser igual a raíz de 2. Utilizamos la expresión, ¿no? 1.974 multiplicado por el seno de ¿qué cosa? 100 por t. T en este caso es 0.25 segundos, ¿no? Y menos 43.4 grados, ¿verdad? Entonces aquí hay que tener un poco de cuidado, acá, en cuanto a lo que es la función seno o coseno, ¿no? Entonces, nos fijamos en las unidades, enfocamos un rato en las unidades, esto es radianes por segundo, ¿no? El tiempo está en segundos. Esto de acá, su unidad está en grados, ¿no? Entonces, yo no puedo hacer una resta entre unidades distintas, ¿no? Esto con esto va a estar, se van a ir y lo que va a quedar el primer término es radianes. Entonces, el segundo término está en grados. Entonces, yo lo que tengo que hacer es escribir la equivalencia, ¿no? De grados a radianes también, ¿verdad? O viceversa, ¿no? Pueden ser al revés. Esto está en grados, entonces puede llevar esto también a grados, ¿no? En cualquiera de las dos pueden hacer la transformación. Si quieren hacer su seno con grados o con radianes. Yo lo voy a hacer con radianes, ¿está bien? Digo entonces, 180 grados equivale a pi radianes, ¿no? ¿Listo? Ok, entonces, ángulo con ángulo se va. Me va a quedar 100 por 0.25 radianes menos todo esto que va a estar en radianes, ¿no? Entonces, ojo con eso. Es un pequeño detalle muy importante ya que les va a restar puntos si es que no lo realizan bien esto, ¿no? A ver, ahora lo metemos en la calculadora. Espérenme un cacho. Bueno, entonces hemos reemplazado todo. Y esta sería la respuesta final, ¿no? Y algunos dirán, ¿por qué nos ha salido negativo, no? Siempre hay alguien que pregunta esa parte. ¿Por qué? A ver, alguien si puede responder. ¿Por qué nos ha salido negativo? Por el sentido. No. ¿Alguna otra opinión? A mí igual me salía, te cuento, positivo. Pero en lo que estaba fallando era el ángulo de la calculadora. Cámbialo a ver, las radianes. Debe estar en grados. Revísalo. ¿Están radianes? A ver, entonces lo voy a volver a revisar. Quizá he metido algo mal, ¿no? Seno de 100
por punto 25. Ah, ya. Ok, creo que aquí está el error. A ver. 100 por punto 25. Ya. Entonces sí, creo que yo lo he metido mal. A ver, lo corregiremos. Menos 2.190 bueno, 169. Luego viene 6, ¿no? Entonces redondeando sería directamente menos 2.17. ¿Está bien? A ver, confírmenme. Bueno, yo creo que no vamos a alcanzar a hacer más ejercicios, así que vamos a quedar aquí. Entonces, positivo. A ver, raíz de 2, tengo que verificar, ¿no? Por 1.974 por seno de 100 por punto 25 menos 43.4 por pi entre 180. Ya, a mí me sale menos 2.17. Ok, entonces positivo, entonces ese es el resultado, ¿está bien? Ahora, bueno, como les decía, ¿por qué es negativo? A ver, alguien me ha dicho el signo, ¿no? El signo. Perdón, el sentido. Y tiene algo de razón, algo de razón. Bueno, en sí tiene razón también, pero a ver, expliquémoslo bien, ¿no? Ya. Ustedes saben que estamos en corriente alterna, ¿no? Corriente alterna, ¿qué quiere decir? Que nuestra polaridad constantemente va a ir cambiando, ¿no? Como en este caso hemos planteado la función seno, empezamos de cero, de esta forma, ¿no? Bueno, obviamente, si nuestra fuente de alimentación es una función seno, todo lo que hallemos va a ser expresiones multiplicados con la función seno, ¿no? No puedo escribir, digamos, mi fuente era seno y mi resultado no lo puedo escribir como coseno, ¿no? Entonces, ojo con eso también. Acá, entonces, como es alterna, cada rato va variando. Esto va a ser omega t, esto va a ser la corriente, ¿no? Entonces, a cada rato va variando. Por ejemplo, acá, en un ángulo pi medios, ¿no? En pi medios puede que la corriente esté en su punto máximo, es decir, su corriente máxima, que en este caso vale ¿cuánto? Que es raíz de 2 por 1.974, ¿verdad? Puede también que yo lo pille, por ejemplo, acá. Acá sería, en este caso, 3 pi cuartos, ¿no? En 3 pi cuartos, ¿qué va a pasar? Perdón, sí, 3 pi cuartos. Acá, ¿qué es lo que va a pasar? Ah, pi, ¿no? Pi. Entonces, acá, ¿qué es lo que va a pasar? Esto, ¿no? Vamos a tener que en este punto de pico máximo tenemos menos la corriente máxima, ¿no? Entonces, algunos ya se han debido dar cuenta. Esto es lo mismo que decir menos raíz de 2 por 1.900, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que ha pasado acá? Simplemente que en 0.25 segundos hemos encontrado un punto en donde la corriente es negativa. Ahora no sé si es el máximo o es el mínimo, ¿no? Pero la cosa es que hemos pillado en ese instante de tiempo en alguno de estos puntos. Debe ser por acá más o menos, ¿no? Eh, bueno, significa eso. Y ahora, cuando estamos en el lado negativo, ¿qué va a pasar acá? Esto es 3 pi medios, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Lo que va a pasar es que, bueno, como va cambiando cuando estamos en el polo o en el lado negativo, con la función se hace negativo, ¿no? Acá. Lo que pasa es que todo, absolutamente todo se ha invertido. Es decir, en ese instante de tiempo, la corriente ha pasado de este sentido, ¿no? Cuando sale en este sentido, es positivo, no tenemos toda esta parte, es todo este recorrido.
Cuando es la parte negativa, ya la corriente, es decir, tanto la alimentación se ha invertido, si la alimentación se invierte, es decir, esto se va a cambiar de menos a más, ¿no? Si esto se ha invertido, obviamente la corriente también va a circular en este sentido, ¿no? Es decir, esa corriente va a ser en sentido contrario, ¿no? Entonces, tenía algo de razón también el que ha dicho el sentido es al revés, ¿no? Pero el sentido es al revés no tal y como lo hemos analizado, sino que en ese instante de tiempo, en ese único instante, ¿verdad? La corriente ha adaptado un sentido contrario, ¿no? Y es así como funciona la corriente alterna. Tanto la fuente en un instante es más menos, en otro va a ser menos más al revés, ¿no? Y cuando eso sucede, la corriente también sufre el mismo cambio, ¿no? Si era en un principio en este sentido, en otro instante será sentido contrario. Y así alternamente a cada rato, ¿no? Alternamente. ¿Ok? Bueno, espero que se haya entendido. ¿Alguna otra pregunta de todo este ejercicio, ¿no? Sí, estoy grabando, no sé cómo va a salir, pero les voy a mandar, ¿no? No sé cuánto va a pesar, así que no se preocupen por eso. ¿Alguna otra pregunta? Ya, creo que no hay. Entonces, quedemos en esto, ¿no? Voy a ver cuánto más avanzan para la siguiente semana y hacer o agarrar un ejercicio adecuado, ¿ya? Entonces, si no hay más preguntas, quedemos acá. ¿Está bien?